Año 264 a.C. Cartago es la mayor potencia del mundo conocido. Su dominio abarca el norte de África, Córcega, Cerdeña y Sicilia, y sus rutas comerciales se extienden por todo el Mediterráneo. Cartago es un gran imperio y Roma solo una ciudad con ansias de grandeza. 23 años después, la primera guerra contra Roma ha borrado cualquier rastro de ese esplendor. La humillante capitulación que Amílcar Barca, el líder del ejército cartaginés, se ve obligado a firmar, comporta el pago de una desmesurada indemnización y la retirada inmediata de Sicilia. Poco después, Roma se apropia de Córcega y Cerdeña. Débil, endeudada y sin recursos, Cartago vuelve la mirada hacia Hispania, una tierra rica y virgen, una tierra por conquistar. Tras la toma de Gades, Amílcar Barca emprendió la conquista de la península ibérica. A golpe de espada se apoderó de las minas de plata de Andalucía y se abrió paso hacia Levante, donde fundó varios asentamientos. Cuando más grande era su leyenda, la muerte le sorprendió una fría noche de 228 a.C. Le sucedió Asdrúbal, quien creó un nuevo imperio comercial que culminó con la fundación de Cartago Nova. Para frenar su avance, Roma forzó la firma del Tratado del Ebro, por el que Cartago se comprometía a no cruzar este río hacia el norte. A cambio, los romanos reconocían la soberanía cartaginesa al sur de sus aguas. Tras el asesinato de Asdrúbal, el ejército cartaginés recibió entre aclamaciones al líder que esperaba, Aníbal. Aníbal había demostrado que era un genial estratega con la visión táctica propia de los elegidos. Un líder fuerte, respetado por sus tropas y temido por sus enemigos. Tras las conquistas de Salamanca, Zamora y Ávila, en la primavera de 219 a.C., emprendió la marcha hacia Sagunto. La ciudad estaba dividida en dos facciones, una fiel a Roma, otra leal a Cartago. Los prorromanos habían asesinado cruelmente a sus enemigos y se habían hecho con el poder. Aníbal puso sitio a Sagunto para lavar la frente. La ciudad pidió ayuda a Roma, que exigió a Cartago la retirada. Aníbal jamás dio un paso atrás. Roma respondió a la toma de Sagunto con una declaración de guerra, pero Aníbal no se arredró. En escasos meses formó un ejército con más de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, y cruzó el Ebro dirigiéndose hacia el norte. Roma encomendó a Publio Cornelio Escipión la tarea de detener al general cartaginés. El cónsul romano fortificó Marsella y le esperó en vano. En un alarde de temeridad, Aníbal se disponía a atravesar los Alpes con todo su ejército y en pleno invierno, evitando la ruta de la costa. Una decisión arriesgada, una apuesta valiente, un desafío al poder de Roma. Año 216 a.C. Al frente de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, Aníbal cruza los Alpes e invade Italia. Derrota a las legiones en Tesino, Trebia y Trasimeno, y culmina su hazaña con una gran victoria en Canas. El ejército cartaginés se encuentra a las puertas de la mismísima Roma. Cada victoria de Aníbal en el corazón de Italia supone una afrenta al orgullo de Roma. Para forzar su retirada, el Senado encomienda a Escipión atacar a Cartago en su propio territorio. El general romano, vencedor de los cartagineses en Hispania, desembarca en el norte de África. Tras la épica victoria de Canas, Aníbal galopó hasta los muros de Roma y contempló la ciudad pensativo. Sus defensas eran muy poderosas. Por una vez, el general cartaginés obró con prudencia y se retiró a la campaña para recomponer sus diezmados ejércitos.
Roma aprovechó para rearmarse y contraatacar. Sus legiones se apoderaron del sur de Hispania y desembarcaron en África. Después de 15 años luchando en Italia, Aníbal se vio obligado a regresar a Cartago para defenderla. Había ganado todas las batallas, pero había perdido la guerra. Nunca sabremos qué rumbo habría seguido la historia de la humanidad si Aníbal hubiera decidido marchar sobre Roma. Pero fue el propio general quien no mucho después comprendió que quizá había tomado la decisión equivocada. Año 264 a.C. Sicilia es uno de los territorios más codiciados del Mediterráneo. El dominio de la isla se lo reparten Cartago y Siracusa. Con el beneplácito de los cartagineses, el rey Hierón de Siracusa se prepara para el asalto definitivo a la plaza de Mesina, el último refugio de un grupo de mercenarios y guardias de élite que se ha sublevado. Mesina se ve entonces sitiada y pide ayuda al Senado de Roma. Tras la primera guerra púnica, Roma arrebató a Cartago las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. El pueblo cartaginés, humillado y derrotado, encontró en la península ibérica el camino hacia su recuperación. Año 218 a.C. Han pasado unos meses desde la toma de Sagunto, el desencadenante de la Segunda Guerra Púnica, y Roma asiste con estupor al imparable avance de las tropas de Aníbal hacia el corazón de Italia. El desarrollo de los acontecimientos obliga al Senado romano a tomar una arriesgada decisión. Los hermanos Publio y Gneo Cornelio Escipión lideraron el avance de las tropas romanas sobre Hispania. Sin embargo, Asdrúbal derrotó a Publio en la batalla de Cástulo y a Gneo en la de Lorca. Corría el año 212 a.C. Tras estos reveses, Roma encomienda a Escipión el africano, hijo de Publio, la tarea de completar la conquista de Hispania. El general más brillante del ejército romano pone rumbo a Cartagonova, la capital enemiga en la península ibérica. Tras el asedio de Cartagonova y con Aníbal aislado en Italia, Escipión el africano prosigue su avance hacia el sur y finaliza la conquista de Hispania con la toma de Gades en el año 206 a.C. Investido de gloria, el militar romano planea su próximo objetivo: desembarcar en África y desafiar al poder de Cartago en su propio territorio. La batalla de Zama puso fin a la Segunda Guerra Púnica. El ejército cartaginés, al mando de Aníbal, sucumbió al empuje de las 10 legiones comandadas por Escipión. El Senado romano pidió la cabeza de Aníbal, pero Escipión, en un gesto de nobleza, se opuso. Medio siglo después del desastre de Zama, la recuperación cartaginesa vuelve a despertar el recelo de Roma. Cartago quedó reducida a cenizas. Presos de la desesperación, sus habitantes se arrojaron a las llamas y los escasos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Tras 7 siglos de existencia, la destrucción de Cartago puso fin a una de las civilizaciones más prósperas de la antigüedad. Comenzaba así una nueva era de dominación romana, el embrión del más poderoso de los imperios. Pero esa es otra historia. Publio Cornelio Escipión demostró su genio militar al vencer a Aníbal en el norte de África y su nobleza al perdonarle la vida tras la batalla. Aníbal, que derrotó a las legiones en el corazón de Italia, jamás marchó sobre Roma. Una decisión que, sin duda, cambió el rumbo de la historia.